Amigos televidentes, siguiendo con el desarrollo de nuestro programa, Lai, vamos a hablar de un tema muy interesante en el día de hoy. Como vamos todos los temas de nosotros, Ramón, sí, porque la verdad que los temas de nosotros son premium nivel Vamos a hablar de las 1. religiones. Ya yo sabía, imagínese. Tú sabes que en el mundo hay 7.000 millones de seres humanos. Entonces, las creencias, la fe de la gente está repartida. En todas las partes del mundo hay su creencia y su fe. Esto nace desde tiempos inmemoriales, que el hombre tenía necesidad de explicar ciertas cosas que él no entendía. Por ejemplo, el hombre primitivo, cuando veía un rayo, oía un trueno, temía. Entonces, ¿qué hacía el hombre? Él divinizaba eso. Entonces, las religiones de antes estaban basadas precisamente en eso, en los fenómenos de la naturaleza que el hombre no entendía. Por eso creó ídolos. Por eso las primeras religiones de los seres humanos son de ídolos, idólatras. Bueno, el dios del sol, el dios de la lluvia. Todo eso, ¿verdad? En eso era que estaban basadas las religiones. Hasta que aparecieron las religiones monoteístas, o sea, creyentes en un solo Dios. Que empezaron en Egipto, déjame decirte, porque la civilización egipcia es muy antigua. Y había un faraón llamado Amenhotep IV, que él creía en un solo Dios. Tenía problemas con los sacerdotes, sí. Me lo puedo imaginar, sí, porque sí. en ese tiempo. Pero en el mundo moderno, que se conozcan, había 9 religiones. 9 religiones. No se deben confundir las religiones con la sexta y con las divisiones de cada religión. Entonces, de esas 9 religiones, hay 2 que desaparecieron, que eran los adoradores del fuego, de Zoroastro, el zoroastrismo, eso desapareció. Y ¿cómo se llama esta religión? Bueno, me acuerdo ahora. Pero de esas religiones que eran 9 en principio, solamente quedan 7 hoy en día, vigentes, de las cuales hay 2 principales. ¿Cuáles son las 2 principales? Las 2 principales son el cristianismo y la otra el islamismo. Pero esto no quiere decir que no haya nada más esas 2 religiones. Hay más. Entonces, vamos a ver por parte cuáles son la religión animista, que esa desapareció. Fíjate, los chinos, que son bastantes, ellos tienen su religión, se llama el Tao, el taoísmo. Una religión de donde salen los principios del Yang y el Yin, que todo el mundo conoce, y sale también la acupuntura, de ahí es que viene todo eso. Entonces, esa religión, que se llama el taoísmo, tiene su fundador, que se llamó Lao Tse, la religión del Tao. Como China es un país, ¿verdad?, de práctica política autoritaria, pero eso no es oficial, pero el pueblo sigue practicando su religión, porque esas son cosas que el pueblo no lo olvida. Entonces, eso es en China. Pero los japoneses también tienen su religión, que se llama sintoísmo. Es una religión basada en los ancestros, de sus antepasados, porque los japoneses son muy respetuosos de sus ancestros y de su persona vieja. Entonces, es toda una cultura que se llama sintoísmo, y su fundador fue Yoshida Kametomo, japonés. Cientos de años, miles de años atrás, eso está ahí. Los japoneses son muy respetuosos de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que estos países tienen muchísima gente, porque China, por ejemplo, tiene 1.300, 1.500 millones de habitantes. Entonces, ¿cuánta gente hay ahí? Bueno, son muchos. ¿Sí? Son muchos. Entonces, son practicantes de eso. Porque tú sabes que aquí en Occidente, mucha gente se cree que la religión es el cristianismo. Pues, porque eso es lo que se practica de este lado, el cristianismo. Bueno, pero hay otras. Pero claro, hay pero la mayoría de la gente no la conoce. Por eso escogimos este tema. Entonces está el hinduismo. No las conoce ni las acepta. También, esa es la otra, Miguel. Porque es que son así todas. Todas sí, son. Sí, todas son. Todas son excluyentes. Exacto. Y no quieren intervención de ninguna otra. Entonces está el hinduismo. El hinduismo sí se conoce aquí, porque el hinduismo
tiene 1000 y pico de millones de gente también en el hinduismo. El hinduismo no tiene fundador porque es una religión abierta, donde hay muchas corrientes. Ahí nace la filosofía yoga también, que sus conocimientos de la filosofía yoga no se sabe de dónde vienen, pero son muy antiguos. Son muy antiguos y es lo que más se acerca a la verdad, los conocimientos de la filosofía yoga. Pero en la religión hinduista es un folclore muy grande, porque hay muchos dioses que se adoran, la diosa Kali, el Hanuman, todas esas cosas. Pero realmente lo fundamental de ello es la filosofía yoga, que sí tiene unos principios muy fuertes. ¿Cuáles son sus libros sagrados? Todo el mundo lo conoce, los Vedas, que son 4. Son 4 Sí, Vedas. ese es el Ese es principal. su libro sagrado de la filosofía de la religión hinduista, que hay 1000 y pico de millones de practicantes, que son muchos también. Oye, en esos 2 países que te estoy hablando. Pero entonces está el judaísmo. El judaísmo, que son los judíos, que todo el mundo lo conoce porque están repartidos por el mundo entero. ¿Quién fundó el judaísmo? Lo fundó Abraham. Abraham fue el fundador del judaísmo, una religión también muy antigua y que cree en un solo Dios. ¿Cuál era el Dios de los judíos? Yahvé, o Jehová, como ellos le llaman también, o Elohim, tiene muchísimos nombres el Dios, pero fundador Abraham. Está la otra religión, que ahora vienen las 2 principales, que son el cristianismo y el islamismo. El cristianismo fue fundado por Jesús. Ese fue su fundador. No él no le dio seguimiento, pero él fue que creó las bases, ¿verdad?, para fundar esta religión, la cual tiene 2.200 millones de creyentes y de fieles en el día de hoy. Es la más extendida. Entonces está el islamismo, que va ahí también con el cristianismo, porque tiene 2.000 y pico de millones también de seres que creen en esta religión. Fíjate una cosa, Lai, para que tú veas. Se le está olvidando una muy importante. No, yo no, porque no he terminado todavía. El budismo. No, yo no he terminado todavía. Te ¿Por estoy qué? diciendo de las 2 más importantes. Entonces, la mayoría de la gente de aquí, de Occidente, se cree que la única religión que hay es el cristianismo. Y no es así, fíjate cuántas la hemos mencionado ya. Son muchas. Son muchas. Entonces, ¿qué pasa? Que esas religiones a su vez, están divididas. ¿Por qué? Porque tienen diferencias. Entonces tú vas a encontrar en el cristianismo los practicantes del 7º día, los adventistas, los evangélicos, los carismáticos. O sea, tú vas a encontrar muchísimas ramas que se desprenden de la religión cristiana. Porque no que la religión católica, eso no es religión. La religión es el cristianismo. ¿Ves? Porque la gente se confunde con la religión es el cristianismo porque su fundador es Jesús. Y todas creen en eso. Está del cristianismo se desprendió varias ramas se han desprendido de la religión cristiana. Sí, son muchos los testigos Jehová. Testigos de Jehová. Los adventistas, los evangélicos. Del 7º día, todas esas cosas. Muchos son muchos. Entonces, fíjate para que tú veas. Entonces en el Islam, que es una de las que más ha crecido también, es igual. El Islam fue fundada por Abraham también. Pero hubo un profeta llamado Mahoma, el profeta Mahoma. Entonces ellos dicen, Alá es nuestro Dios, porque ellos le llaman Alá, al mismo Dios que es Jehová, ¿verdad? Pero ellos le llaman Alá. Y que Mahoma es su profeta. Ahora bien, tiene muchísimas ramas también. Eso ahí están los chiitas, los moronitas, los sunitas, los kurdos, los talibanes. Todas esas son dependencias del islamismo. ¿Y qué pasa con ellos? Con todos los cristianos que tienen diferencias, ¿verdad? Y todos los islamistas que tienen diferencias, no se pueden sentar en una mesa a discutir.
No Ese se crea pueden un estar problema. juntos porque no se entienden. Oye bien, y tienen los mismos fundadores. Sin embargo, no pueden ninguno sentarse en una mesa a dialogar. Yo te voy a contar un episodio, fíjate. Yo una vez fui a una misa eh, católica, de la iglesia católica, y había afuera una persona, y yo le pregunto, ¿y tú no vas a entrar a la iglesia, a la misa? Y era familiar de la persona que había, no, yo no entro ahí. Digo, ¿cómo que tú no entras ahí? ¿Y por qué? No, porque eso no va con mi religión. Oye, ese es fanatismo. Sí, totalmente. Ese es Y fanatismo. uno se encuentra muchísima gente así en la vida, o sea, todo el tiempo, no, yo no voy ahí porque esa no es mi religión y yo solo me junto con los que son de mi secta, porque no vamos a hablar ya de religión. O sea, cuando tú tienes un pensamiento así, eso es un pensamiento de secta, porque eres te crees exclusivo, que solamente Sí. lo que tú practicas es lo único que vale, lo único que tiene valor, lo único que realmente beneficia a la humanidad. Y no es así, porque todas las religiones tienen los mismos principios. Todas las religiones, las personas, los seguidores las practican para tener ese aliciente, ¿no? De que existe un ser divino, un ser superior, pero que este ser superior no es diferente en las diferentes religiones. Es el mismo ser supremo para todas las religiones, no importa cuántos nombres tenga. Son muchos los nombres que tiene el Padre Creador, Sí. pero es uno. Es uno solo. Entonces, fíjate, el budismo, que no lo habíamos mencionado, el budismo no nació como religión. El budismo nació como filosofía. Entonces, ¿quién fue su fundador? El fundador fue Siddhartha, conocido como Sakyamuni también, por ese era su nombre de soltero, Sakyamuni. Siddhartha Gautama, el Buda, fue fundador del budismo, que también busca lo mismo. ¿Entiendes? Y el primer principio del budismo es que todos los hombres somos iguales. Sí, ¿no? Y Ahí tampoco hay camino de la diferencia. recta verdad, el camino, bueno, o sea, tiene muchas cosas, pero en el fondo es lo mismo. Ahora, ¿qué pasó con el budismo? El budismo, Lai, empezó como filosofía, pero a pesar de que nació en la India él no se quedó en la India, sino que emigró. Y todos los países de Asia, por ejemplo, como el mismo Japón, la misma China, sobre todo en Tailandia, Laos, Camboya, Malasia. todos esos lugares por ahí, el budismo, y en el Tíbet. No, en el Tíbet es que de verdad. En el Tíbet, Sí. el budismo se arraigó como religión hasta el día de hoy. Sí. ¿Tú sabes cuántos millones hay de budistas todavía en el mundo? Hay 350 millones de budistas en el mundo. O sea que son muchos. Sí, son muchos. Son muchos. Entonces, ¿qué pasa, Lai? Que la fe de la gente, la fe de las religiones, la gente pone su fe en eso, porque esas son sus creencias. Y todas estas religiones que yo te he mencionado, ¿qué tratan de hacer? Tratan de expandirse. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos son los que se creen que tienen la razón. Entonces, ¿qué hacen? De todas, te estoy hablando de todas. Tú, por ejemplo, encuentras budistas aquí, en la República Dominicana. Por aquí tú encuentras hinduistas. Aquí tú vas a encontrar de todo. ¿Tú sabes lo que tú vas a encontrar aquí? Que la gente no lo sabe. Aquí hay, el islamismo está aquí. Tú sabes que los templos, Los mormones. bueno, pero los mormones cristianos. Sí, Es pero una- es una rama de los es una cristianos. rama de los cristianos. Sí, mira, tú sabes que en el oriente los templos se le llaman pagoda. La pagoda. Tú vas a Japón, Tailandia, todo eso, bueno, pagoda. Pero los musulmanes no le llaman así, los musulmanes le llaman mezquita. ¿Ves? Es su nombre, pero aquí hay una mezquita, tú no lo sabías eso. Sí, hay una mezquita. Hay una mezquita ahí en la calle Yo sé. Francia, cerca de donde Sí, yo está. sé, yo la he visto. Y hacen todas sus ceremonias. Sí, yo sé. Yo no he ido,
No, todavía no he ido, porque usted sabe que yo me meto en todos lados. Yo, donde a mí me dicen No, que hay un templo, yo una fui, iglesia, no, ahí no, voy. yo fui. Pero sí tengo pendiente ir porque yo conozco a la señora que cocina para esa No, mezquita. nosotros fuimos, nos Es quitamos los una zapatos y todo eso. pakistaní que cocina delicioso. Pero también está la sinagoga. Mm, ¿Tú sabías que aquí hay sinagoga de los sí, judíos? sí. ¿Tú sabes dónde está? No lo recuerdo, pero sí. Está Sí, ahí sí. en la Sarasota, casi esquina, Winton Churchill. Ahí hay Sí. una sinagoga de los judíos que también hacen sus ceremonias, porque hay muchísima gente que son judías aquí, la gente no lo sabe. Entonces, fíjate que cada religión de esa trata de expandirse, porque tiene su gente en muchísimos sitios. Los judíos, los cristianos. Tú vas a la India y tú vas a encontrar cristianos allá. Porque la India es abierto, ahí todo el mundo puede poner su religión. Y donde quiera que tú vayas, tú vas a encontrar del cristianismo y viceversa. Tú vas a encontrar de todo en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque cada cual se quiere expandir. Aquí hay muchísimos budistas, por ejemplo. Yo Sí, creo que de las mucho. primeras religiones que llegaron aquí fue el budismo, fue una. Y también del hinduismo y de la filosofía yoga también. Entonces, las religiones, lo que están basadas es en el creimiento y en la fe de las personas, porque las personas necesitan eso. La gente necesita creer en algo, necesita tener un aliciente. Entonces, desde ese punto de vista, las religiones no son malas ninguna, son buenas. Lo primero es que se han puesto de acuerdo todos en una sola cosa, en que creen en un solo Dios, porque antes no. Bueno, por lo menos. Por lo menos están de acuerdo en no, eso. hemos avanzado. Por lo menos están de acuerdo en eso, que existe un solo Dios. Ahora bien, la diferencia está en cómo ellos hacen su religión, porque los ritos, las ceremonias son diferentes. Y lo que persigue cada cual también es diferente. Aunque sea, por ejemplo, la adoración de un solo Dios, pero la forma es diferente. Fíjate que inclusive en el islamismo, que es muy bonito el islamismo, con su libro, el Corán, que es parecido al libro de los cristianos, que es la Biblia. ¿Ves? Pero hay ciertos pasajes donde ciertos vivos se agarran de ahí para el terrorismo y han hecho de eso una forma. No, es una interpretación totalmente equivocada. Equivocada, pero lo hacen. Fíjate, Es para su que tú karma. veas dónde llega, entonces eso es lo que hace que a veces el espíritu de la religión, ¿verdad? Que es un espíritu bueno, de querer ayudar a la humanidad, de creer en algo, se empaña. Pero sí, exacto, porque muchos, o sea, el resto del mundo puede ver el islamismo con temor, Sí, con mucho temor. sí, lo ven con temor Lo ven porque con temor. realmente eso sucede. Fíjate, los libros sagrados, por ejemplo, el Corán, es prácticamente igual que la Biblia. Ahora, los judíos, por ejemplo, tienen su libro sagrado que se llama la Torah. Los judíos tienen muchos libros sagrados. La Torah, tienen la Cábala también, que es muy famosa, la Cábala judía. Ujú. Tienen el Sefer Yesira y tienen varios libros más que tienen los judíos. Es una de las religiones más fuertes que hay, porque ellos, donde quiera que están los judíos, hacen su ceremonia. Nunca han perdido. Oye, esa gente no pierde de vista el imponer su religión. Donde quiera que haya un judío, sea en Israel, sea en Rusia, sea en Polonia, que hay mucho en Polonia, por ejemplo, siempre son fieles a su religión. Siempre. El judío es fiel. No, muy difícil que se salga de ahí. Entonces, ¿qué te digo? Las religiones son buenas desde ese punto de vista, de que le dan un apoyo moral al ser humano y hacen que el ser humano tenga otro comportamiento. Vamos a estar claros en eso. Bien, amigos televidentes, vamos a hacer una pausa y venimos con otro tema de interés para todos ustedes.